Buen día, República. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Depende de cada quien en el lugar en el que nos encuentren. Que nos encuentren haciendo esta nota, esta columna dentro de nuestro programa que se llama ¿En dónde estamos? Sí, se llama así, se llama con una pregunta. Y una pregunta que relacionamos con nuestro estilo de vida, con nuestros países, concretamente con nuestro país, la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué? Porque consideramos, quienes integramos esta asociación civil llamada Libertas, quienes trabajamos en esta radio, X30 Radio Nacional, quienes llevamos a cabo esta propuesta periodística que tiene esta pregunta como nombre, ¿en dónde estamos?, que pertenecemos a un mundo libre, a un mundo que luchó, que bregó y por supuesto que atravesó procesos muy accidentales para lograr un modelo de vida basado en las libertades individuales cobijadas por nuestros estados de derecho, que precisamente son esas organizaciones políticas y jurídicas que nos plantean la protección de nuestros derechos individuales y nos plantean el principio de la legalidad. Es decir, todos tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones, y estamos sometidos a un mismo régimen legal como también jurisprudencial o judicial. Pues en nuestro país está complicado ese tema. Lamentablemente no estamos viviendo a pleno o en plenitud las disposiciones que nuestra Constitución de la República establece en materia de garantías judiciales y en lo que hace a esa expresión técnica que los juristas llaman el debido proceso. Incluso en el léxico cotidiano de nuestros juristas, de nuestros catedráticos, no se escucha hablar del debido proceso, del principio de igualdad ante la ley, como así lo formula el artículo 8º de la Constitución de la República, que va a cobijar desde ese punto cardinal o ese principio cardinal el resto de los componentes jurídicos que hacen a ese gran organigrama o a esa ingeniería jurídica que nos plantea un estado de garantías para nuestras libertades y un estado en el cual podamos ejercer libremente nuestros derechos. Ha sucedido un caso en el país que no es un caso aislado, que no es simplemente una anécdota digna de un informe periodístico, sino que es digna de que en un informe periodístico se haga el esfuerzo de contextualizar todo este tema que acabo de plantear en un caso puntual vinculado a un fiscal que era de familia y que toma un caso de una supuesta violación grupal en el barrio del Cordón, en la ciudad de Montevideo, capital de nuestro país. El fiscal es Raúl Iglesias, hoy sometido prácticamente a un linchamiento público de parte del fiscal general de la Nación, que inicia o dispone una investigación administrativa, un sumario administrativo que lo aparta del cargo, lo separa temporalmente del cargo, pero evidentemente provocando una grave lesión a su independencia técnica fiscal. No se trata de un episodio en fiscalía, simplemente, como les digo, sino de las arbitrariedades posibles de un fiscal general de la Nación. Voy a intentar en este informe introducirme e introducirnos a todos nosotros en ese contexto institucional, estructural, que obedece a una desobediencia. No es un juego de palabras. Obedece a una desobediencia de una ley que crea un nuevo código del proceso penal que no atiende a los mandatos expresos que nuestra Constitución formula, consigna, en materia de debido proceso, en materia de garantías procesales para el ejercicio de nuestros derechos. Porque es en el Poder Judicial en donde realmente se ven las cartas en juego y se ve si efectivamente la República funciona cuando nos vemos en la necesidad de ejercer nuestros derechos ante la autoridad judicial. Eso está gravemente comprometido en nuestro sistema actual de fiscalías con potestades fortísimas en materia de investigación, en la formalización administrativa,
de posibles casos judiciales y a su vez en la capacidad acusatoria. De ahí que se hable de un proceso acusatorio. Aristóteles indicaba que para conocer algo tenemos que conocer el motor de todas las cosas. Eso decía Aristóteles, el motor de todas las cosas. Algo así como la causa generadora o de un hecho o de un fenómeno. Eso que la ciencia fue entendiendo y remitiéndose por el mecanismo de deducción y también de inducción a causas posibles que explicaran ciertos fenómenos. Y eso se aplica racionalmente en todas las ciencias. De ahí que nuestras libertades occidentales tengan un fortísimo arraigo en la razón. Basta leer un libro maravilloso como este libro, por ejemplo, Ensayo sobre la libertad, de Stuart Mill, un autor del siglo XIX, inglés, que escribe este libro, que es considerado una de sus principales obras, junto a otra obra llamada Utilitarismo, y en este libro consigna filosóficamente, digamos que la naturaleza de la libertad de la cual podemos hablar en materia social, en el ámbito social de nuestras vidas, político, jurídico, económico. Volviendo a Aristóteles, el motor de todas las cosas. El motor de todas las cosas en nuestro país, como en cualquier país que se precie de ser un Estado de Derecho, e inclusive una república democrática, o una monarquía republicana, como ciertos países de Europa, pero Estados de Derecho al fin, bueno, el motor de todas las cosas es la Constitución. Si nos consideramos un Estado de Derecho constitucional, cuyo sistema de gobierno es la república, y el sistema político es la democracia representativa incluso, tenemos que ver si los hechos o los eventos que se suscitan en el funcionamiento de nuestras instituciones estatales están respetando los principios de nuestra Magna Carta. ¿Por qué? Pues porque nuestra Constitución instruye cómo se debe institucionalizar y hacer funcionar a nuestra República Democrática. Ninguna ley puede contradecirla, ninguna disposición puede contradecirla, porque sería pasible de ser declarada inconstitucional. No hay ley ni decreto, siquiera presidencial, que esté por encima de la Constitución. Hay un asunto de capital importancia para que la democracia y el régimen de libertades individuales funcione en plenitud. Y desde esta perspectiva tenemos que ver si dicho sistema de convivencia se ha visto alterado. Sí, si se ha visto alterado. Para ello debemos saber si tal institución funciona mal. Si tal institución funciona mal, sea por decisiones humanas en la gestión, asunto administrativo, asunto de gestión, un asunto personal, o si acaso es porque dicha institución es un elemento extraño dentro de los componentes jurídicos que redacta nuestra Constitución. He ahí un punto más grave incluso, un aspecto estructural, institucional, un elemento extraño, un componente extraño o ajeno al sistema integrado de componentes que nuestra Constitución concibe para que funcione nuestro Estado de Derecho. Si esto es así, estamos ante un grave inconveniente estructural que parte de un concepto extraño a la concepción de nuestro país. Se trataría de un componente institucional que no se compadece con el funcionamiento de nuestra república. ¿Qué tema? ¿Eh? ¿A ese extremo llegamos en nuestro país? ¿Se llegó a legislar un componente extraño en materia judicial, en lo que respecta al funcionamiento de nuestro poder judicial, que no responda a los componentes básicos o los principios que recita nuestra Constitución de la República? En el caso del nuevo proceso penal, de acuerdo a la derogación del viejo Código Procesal Penal,
por el nuevo código, se ha instalado en el país un sistema de fiscalías de investigación, inclusive de fiscalías especializadas en un abanico importante o grande de delitos, y esas fiscalías están conjugadas con juzgados también de instrucción especializados en esos delitos o crímenes. Esta situación se plantea realmente grave. Se plantea grave porque estas fiscalías tienen potestades de investigación muy amplias y tienen inclusive en sus manos la posibilidad de absolver o acusar a personas o instituciones investigadas antes que dicho asunto llegue a manos de un juez en lo penal. Grave. De esta manera podemos ver que los fiscales que integran la Fiscalía General de la Nación obedecen por la ley que la ha creado, por ley de la Fiscalía General de la Nación, que tienen la potestad y la competencia de organizar las fiscalías e instruir en sus prestaciones fiscales. Es decir, el fiscal general de la Nación tiene la potestad, tiene la competencia de organizar e instruir a las fiscalías, de administrarlas. Es, digamos, la máxima autoridad. La Fiscalía General de la Nación pertenece al Poder Ejecutivo, siendo un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, hablar de fiscalías es hablar del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Quiero que eso quede bien claro ante el común de los oyentes y seguidores de este programa. Y el fiscal general de Corte, o el fiscal general de la Nación ahora, es la autoridad máxima, quien ordena, quien organiza y quien instruye a los fiscales de las distintas fiscalías que están en la órbita de la Fiscalía General de la Nación. Tratemos de explicarnos cómo es que esto sucede. Pude componer una breve investigación al respecto y desde ya les pido disculpas por la limitada y la deficiente, digamos, tarea periodística, porque evidentemente no estoy hablando acá a título de un experto en derecho, no estoy hablando a título de catedrático, sino tan solo de un simple comunicador, un ciudadano uruguayo, si vos querés, quien cumple una tarea periodística, y desde un enfoque periodístico investigué en todo lo que pude este panorama desde lo institucional, desde lo estructural, en relación a la Constitución de la República, y cómo está afectando la vida de nuestra ciudadanía cuando se ve sometida a estos trámites fiscales para formalizar una causa ante jueces, en este caso en lo penal, que es el tema más delicado, porque los juicios en lo penal son los juicios que determinarán nuestras libertades o nuestras prisiones. Son los que van a determinar si somos libres o no, y si hemos cometido un delito o no. Y eso también es muy grave. Si perdemos el honor social por haber cometido delitos, es justo que así se diga y se dictamine, pero ¿qué pasaría si no cometemos delitos y se nos imputa y luego se nos juzga y se nos sanciona como si los hubiéramos cometido? Es muy grave. Es evidente que intento establecer ciertos puntos para esclarecernos a todos como ciudadanos respecto a nuestro gran derecho a ser informados correctamente y de acuerdo a lo que están haciendo con instituciones públicas estatales, y muy especialmente en un tema tan sensible como la Fiscalía General de la Nación, en relación al Poder Judicial de nuestro Uruguay. Vamos a una pausa. Le voy a pedir a Damián que vaya a una pausa para pasar a otra parte, a otro capítulo de esta investigación. Esto ha sido la presentación. Una vez presentado el tema, quiero ingresar a determinados aspectos de este grave asunto que está vinculado al fiscal Raúl Iglesias a una supuesta violación grupal en el barrio del Cordón, a la remoción de 2 fiscales y a su vez a lo que ha determinado ahora el fiscal general de la Nación, iniciando un sumario administrativo contra el fiscal Raúl Iglesias
y separándolo del cargo con la sanción inclusive de quitarle el 50% de su salario. Quédate ahí.